Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Yo quiero aprovechar la oportunidad, las pocas que nos quedan, ya sea en libertad, para poder hablar el Evangelio libremente, o porque ya nos vamos, hermanos. El rapto de la iglesia está a la puerta. Y quiero recordarles que estamos en guerra. La iglesia de Jesucristo está en guerra desde el mismo momento en que nació. El cristiano está en guerra desde que decidió servir a Jesucristo y seguirlo, proclamar su reino, proclamar su palabra, su santo evangelio a las naciones. El término guerra, batalla, es entretenido siempre que se trata de películas, de acción o de videojuegos. Pero cuando se trata de batallas reales, ya no es divertido. Porque en toda guerra siempre hay ataques, muerte, prisioneros de guerra, torturas. Esto es algo que nadie quiere vivir personalmente, de una manera real. La guerra puede ser más peligrosa cuando es ignorada, cuando se ignora al enemigo o simplemente decir que no existe. Ese error no podemos cometerlo los cristianos, porque estamos librando una guerra más peligrosa que la guerra convencional, que esa guerra de Rusia y Ucrania, que la primera o la segunda guerra mundial. Porque en esos confrontamientos, en esas guerras, había un enemigo real, físico, que se podía ver. Pero esta es una guerra no convencional, esta es una guerra de carácter espiritual. Las Escrituras nos revelan esa guerra y a un enemigo que es la cabeza de un ejército de espíritus de tinieblas, llamado Satanás. Y este ser infernal, maligno, asesino, emplea tácticas y métodos engañosos para derrotar a los creyentes. El ignorar esta realidad en el mundo espiritual a él le da más posibilidades de vencer al cristiano. Por eso Pablo nos llama y nos exhorta, nos aconseja a no ser ignorantes. Pablo dice en 2 de Corintios 2, 10 y 11, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, óigame bien, no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones son ardides, tácticas, argucias. Entonces la única manera en que alguien ignore o niegue las argucias del diablo es porque no es un verdadero cristiano o nunca ha leído la Biblia, que es la que revela la existencia de este ser maligno, enemigo de Dios. Él aborrece la palabra de Dios y tiene como principal fin destruir al mundo, pero sobre todas esas cosas a la iglesia de Jesucristo, porque esa es la única autoridad que está habilitada por la gloria de Dios para destruir todas sus obras. Por eso quiero hablar hoy sobre este enemigo, de cuáles son sus tácticas y de cómo resistirlas y vencerlo. Pero primero tengo que aclarar que existen dos poderes: el poder del Dios vivo y el poder del diablo. Son dos fuerzas opuestas que están en batalla continua en el día de hoy. Más que nunca, Pablo nos dice en Colosenses 1, 12 al 14, hablando de estos dos poderes, el cual nos ha librado, hablando de Dios,
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. También en Hechos 26, 17 y 18, Jesucristo le habló a Pablo de cómo su poder había actuado para destruir las obras del diablo y le dijo: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y en Efesios 5:8, hablando de nuevo de nosotros, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Estos dos versículos nos dice que alguna vez nosotros, tú y yo, fuimos tinieblas, Efesios 5:8, y que estábamos bajo el poder de Satanás, Hechos 26:17. Pero cuando vinimos a Jesucristo, que creímos en Él y le servimos, en ese momento fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Hechos 26:17. Un resumen de ambas, tanto nuevo como antiguo estado, me refiero cuando éramos tinieblas y ahora somos luz, viene en Efesios 2, 1 al 9, donde empezando en nuestro estado antiguo leemos Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este era un estado malo, pecaminoso, pero ya en Cristo estamos en un estado nuevo de gracia, alcanzando su misericordia. Esto lo leemos en Efesios 2, versículos 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos los hombres, al nacer en este mundo y al vivir sin Dios, sin Jesucristo, está bajo el poder, el dominio y la influencia del Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Este es el diablo. Todos fuimos oscuridad alguna vez, fuimos hijos de las tinieblas. Luego creímos en el Señor Jesucristo y en su resurrección de entre los muertos. Esa es nuestra base de fe para creer en el reino de Dios, porque es un reino creado y establecido por un Cristo vencedor que murió pero resucitó para darnos vida y vida abundante. Y esa fe nos salvó, según Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, Dios Padre nos vivificó, nos resucitó juntamente con Cristo. Sin embargo, ¿dónde están todas las otras personas que aún no han creído en el Señor? Bueno, el resto de las personas que no han creído en Jesucristo y que no viven para Él y por Él, están donde estábamos nosotros antes, en oscuridad, en tinieblas y bajo el poder de Satanás, como lo dice 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, ¿quién es el Dios de este siglo que ciega a la gente para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo? Ese ser que ha cegado a los que no están en Cristo es el diablo. El mundo entero, dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, que está bajo el poder, bajo el dominio de Satanás. Además, 2 de Timoteo 2, 25 y 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. La palabra habla claro de este enemigo. También estábamos nosotros, tú y yo, en ese estado, pero ya no. Fuimos liberados por Dios y fuimos transferidos, trasladados de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Ahora estamos bajo otro poder, el poder del Espíritu Santo, según Hechos 1:8. Pero esto no significa que ya no tendremos enfrentamientos con el diablo porque estamos en el reino de luz. Claro que no, porque el Dios al que servimos y el diablo son fuerzas opuestas y nosotros estaremos siempre en guerra contra el diablo y tendremos que pelear por la fe con los instrumentos, herramientas y armamentos que Dios nos ha concedido. La batalla de la que hablamos se describe en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, donde empezando de los versículos 10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos míos, lo que vivimos a diario nos dice que hay una batalla entre nosotros y el diablo, que no es una lucha contra seres humanos. Ellos son solamente instrumentos que el diablo usa para dañarnos, para afligirnos, para tratar de quitarnos el gozo. Pero en realidad nuestra lucha es contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales, malicias espirituales de maldad que operan desde las regiones celestes, es decir, desde el segundo cielo. Pero nosotros estábamos antes bajo ese poder del diablo, fuimos liberados por el Señor, por la sangre de Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Y nosotros estamos hoy equipados por Dios
para enfrentar esta batalla. Tenemos la armadura de Dios que nos da la garantía de la victoria en esta guerra. Los versículos 13 al 18 nos dan una descripción detallada al respecto. Efesios 6, 13 al 18 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Observa que la armadura no es nuestra, es la armadura de Dios. Por eso es que es poderosa, por eso es que es efectiva para que tengamos victoria en esta guerra espiritual. Es un equipo espiritual que Él nos proveyó para poder librar esta batalla contra malicias espirituales, contra seres invisibles pero que se mueven en el mundo real, que el mundo físico revela la actividad bélica del infierno contra la iglesia de Jesucristo. Esta armadura es poderosa, como te dije, porque no es la armadura de nosotros, es la armadura de Dios, es la armadura que usó Jesús, es la misma armadura que usaron los apóstoles. Esta armadura debemos ponérnosla todos los días para algo. ¿Por qué? Para que podamos resistir en el día malo contra todas las acechanzas del diablo. Detalles acerca de esta armadura poderosa de Dios, Pablo nos los da en 2 de Corintios 10, 3 al 5, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta guerra no es carnal, y tampoco las armas que se emplean en esta guerra son carnales. Entonces, si esta guerra no es carnal, entonces es espiritual, como nos lo dice Efesios capítulo 6. Hay gente, yo he oído cristianos, ministros, hablando de que no existe una guerra espiritual, que eso son falsas doctrinas. Pero si la guerra no es contra sangre y carne, sino contra espíritus, contra demonios, entonces la guerra es espiritual. En un plano espiritual es que se libra la guerra más terrible. Allí leemos en Efesios 6 acerca de cada pieza de esta armadura que nos sirve para protegernos y para resistir todas las acechanzas del infierno y del diablo. Allí aprendemos que las armas con que Dios nos equipó para librar esa guerra no son carnales sino espirituales. Dice que son poderosas en Dios. También las Escrituras nos enseñan que son para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque el campo de batalla más terrible es la mente del ser humano. Estos pasajes que cité anteriormente nos confirman que existe una guerra que no es en el plano natural, sino en el plano espiritual. Nadie puede negar esta realidad. Y sabemos que existe esta guerra y nos beneficia saber
conocer de esta guerra, porque nunca estaremos descuidados, siempre estaremos velando, porque sabemos que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nos guste o no, esta es la realidad, estamos en guerra. Si ignoramos la realidad de esta guerra y no peleamos, estaremos derrotados por los poderes de las tinieblas. Nos devorará el enemigo como un león hambriento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Pedro habla de esto, la palabra habla de esto. Jesús nos habla que hay un enemigo que hay que derrotar en su nombre. Entonces, entendiendo la realidad de que existe esta guerra espiritual, tenemos que entender también que Satanás utiliza algunas tácticas, situaciones, circunstancias y acciones en contra de nosotros. Una de sus acciones contra nosotros es hacer que el mundo nos aborrezca, que nos rechace por causa del Señor Jesucristo. Juan 15, 18 al 21, ahí Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amados hermanos, una cosa es estar en el mundo y otra cosa es ser del mundo. Es evidente el hecho de que en Juan 17:11 los discípulos y nosotros estamos descritos, estamos calificados como eso en el mundo. Aquí se nos dice que nosotros no somos del mundo, sino que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este sistema ni nos hacemos uno con este sistema de cosas anticristianos, antivalores, antibíblicos. Vea los que son del mundo, ellos están bajo la potestad del gobernador de este mundo, pero los que son de Cristo están bajo la autoridad de Jesucristo, porque no somos del mundo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿quién es el príncipe que gobierna este mundo? En Juan 14:30, y él dijo ahí: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nosotros los cristianos somos de Dios. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro gobernador, nuestro rey, nuestro Señor. Y aunque Él tiene todo poder y toda autoridad, Él no es el gobernador de este mundo, porque este mundo pasa, y sus deleites y sus deseos. Por eso Él no es el gobernador de este mundo. En Juan 18:36, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero dice ahí: pero mi reino no es de aquí. Pero todo el que no es de Cristo, ese sí está bajo el dominio del diablo, como lo dice Juan 14:30. Es por esa razón por la que Jesucristo nos advierte de que padeceremos persecuciones del mundo. Algunos del mundo oyeron la predicación de Jesucristo, le creyeron y le siguieron, pero otros en cambio lo rechazaron, lo aborrecieron, lo persiguieron. Hoy en día es lo mismo, eso no ha cambiado.
los que hemos creído en Jesucristo fuimos perdonados y fuimos trasladados del poder de Satanás a Dios, mientras que otros no creerán en la palabra del Evangelio y nos van a odiar, nos van a perseguir. ¿Y esto quiere decir que debemos desanimarnos por eso? Pues claro que no. Jesús nos dice en Juan 16:33, ahí nos da una gran esperanza. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Juan dice que hay una sola cosa que vence al mundo: nuestra fe en Jesucristo. Jesucristo nunca nos va a engañar, ocultándonos el hecho de que en este mundo tendremos tribulaciones, sino que nos garantiza que tendremos victoria por nuestra fe en Él y nos anima a tener ánimo porque Él ha vencido al mundo. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso, hermano, hermana? Él ha vencido al mundo y Jesucristo, el vencedor, está ahora en nosotros, no con nosotros, en nosotros. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mientras Cristo esté en nosotros, tenemos una esperanza de gloria. También en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice en forma de pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cristo, el que venció al mundo, está ahora en ti y en mí, querido hermano, querida hermana, como lo dice 1 Juan 4:4. Porque el que está con nosotros, que es Jesucristo, es mayor que el que está en el mundo, que es el diablo. Está derrotado. Satanás está derrotado. Jesús lo humilló, lo exhibió públicamente, triunfando sobre todas las potestades del infierno, de las tinieblas, en la cruz del Calvario. Tienes que meterte estas palabras en tu espíritu, en lo más profundo de tu corazón, y confesarlo con fe por tu boca, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, que el que está batallando contra ti, el diablo. Esta promesa de Jesucristo no elimina la realidad de que tendremos tribulación y persecuciones, que tendremos luchas, pero también Jesucristo nos promete que seremos liberados por Él. El Salmo 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Dice que vamos a tener aflicciones, pero tenemos la garantía de que seremos librados. Y esto también lo confirma el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:10-12, dando su testimonio personal a su alumno, a su discípulo Timoteo. Pero tú has seguido mi conducta, mi doctrina, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Este evangelio de guarapo, este evangelio fantasioso, este evangelio paradisíaco que están predicando muchos hoy, sin luchas ni aflicción, no es el mismo evangelio que está en la Biblia. No es el mismo evangelio al que Dios me llamó a predicar desde niño. Eso no es lo que vivieron ni predicaron ni Jesucristo ni sus apóstoles. Han suprimido esta nueva ola de predicadores románticos y halagadores. Han suprimido la realidad bíblica de que por la causa de Jesucristo padeceremos persecuciones. Segunda de Timoteo 3:12,
Ahí Pablo dice claramente, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si no hay persecución es porque no están afectando al mundo de las tinieblas, que el mundo de las tinieblas está cómodo, que el diablo está feliz y no se está viviendo una vida piadosa en Cristo Jesús. Cuando no se confronta al mundo, al pecado, tácticamente se está en complicidad con ellos. Eso no quiere decir que vamos a vivir en una paranoia de una persecución constante, ni que tengamos que vivir en un masoquismo espiritual, porque hay gozo, hay alegría y hay fortaleza en el Evangelio de Jesucristo. Si no hubiera un gozo o algo más grande que lo que nos ofrece el mundo, que los padecimientos de esta vida pasajera, no hubieran muerto millones y millones por la fe en Jesucristo. Pablo no hubiera muerto decapitado, Pedro no hubiera muerto con la cabeza para abajo, porque no era digno de morir como murió su Señor Jesucristo. Pablo dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, óigame bien, sino también que padezcáis por Él. Jesús dijo de Pablo que Él le había llamado a predicar el Evangelio y le mostraría cuánto le era necesario a Pablo padecer por su causa. Eso está en Hechos 9:16. Pablo sufrió muchas tribulaciones, muchas persecuciones, pero como dice, y de todas ellas el Señor me libró. La persecución es solo un lado de la moneda. El otro lado de esa misma moneda es la liberación del Señor, el gozo, la paz y toda plena certidumbre de victoria. Como el mismo Pablo testifica en 2 de Timoteo 4:16-18, que dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles la oyesen. Así fui librado, óigame bien, de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Pablo era un gran hombre de Dios, de testimonio, y lo correcto es que cuando estés en una tribulación, todos los hermanos en Cristo Jesús estén a tu lado, te estén apoyando, pero desafortunadamente esta es otra realidad. Hay una falta de esa convicción, de esa unidad del Espíritu, de esas cuerdas de amor que nos atan unos a otros. Desafortunadamente a Pablo lo dejaron solo cuando fue llevado al Sanedrín. A Jesucristo también lo abandonaron todos, hasta le dijo al Padre, estando en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Bueno, a Pablo lo abandonaron todos, a este hombre que había trabajado tan duro, tan comprometido sirviendo a Dios, al Evangelio de Cristo y a su pueblo, fortaleciéndolos, dándole a conocer la palabra de Dios, usado por Dios para hacer milagros y señales entre el pueblo, pero todos lo dejaron, menos Jesucristo, quien fue el único que estuvo con él. El Señor Jesús es el único que nosotros debemos esperar cuando estamos en estos días de tribulaciones, de crisis, de persecuciones, de tristeza, como promete el Señor a través de su palabra en Hebreos 13, 5 y 6, que dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora,
porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Bendito sea el Señor. Todos podrán dejarte, quizás todos te han dejado, pero el Señor nunca te dejará, sino que siempre te librará mientras tú estés con Él, como Pablo dijo con certeza. Y el Señor me librará de toda obra del enemigo y me preservará para su reino celestial. También lo dice en Romanos 8, 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esta es la realidad que no se le puede hacer edición. ¿Acaso la última frase de este pasaje que yo acabo de leer dice que no tendremos tribulación? Claro que no. Lo que dice es que en la tribulación seremos más que vencedores. Lo mismo con los demás. Dice, con hambre, desnudez, persecución, espada, etc. ¿Quién dice que todo esto no sucederá porque somos cristianos o porque tenemos un ministerio? Ciertamente la palabra no dice eso, porque la palabra dice que en todas estas cosas, o sea, todo lo que significa esas crisis, esos tiempos de persecución que vendrán a nuestro camino, sobre todas esas cosas seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencemos porque Él nos ama y su amor es protector, su amor nos cela con celo santo. Hermano, hay una batalla espiritual por la que tenemos que pelear. En esta batalla no estamos desprotegidos, sino que tenemos la armadura de Dios, las armas espirituales de Dios, que son las únicas apropiadas para vencer al enemigo en esta batalla invisible. También tenemos a Dios, óiganme bien, que es más grande que cualquiera y está especializado en librarnos, en sacarnos de las trampas, de las tentaciones del diablo. Si el gobernador de este mundo levanta persecución en contra nuestra, no te asombres. No te asustes, porque eso lo dice la Biblia. Es absolutamente natural y significa que su reino tiene problemas contigo. Que cada vez que te levantas, Satanás dice, se levantó mi enemigo, se levantó el que ora, el que clama, el que llora por el perdido, se levantó el que reparte tratados, el que sale a evangelizar, se levantó el que ayuna, se levantó a ayunar, ese se levantó el enemigo. Satanás le tiene miedo a aquel que se levanta y que vive envuelto en la gracia y en la gloria del Espíritu Santo. La Biblia dice que el enemigo vendrá contra nosotros por un camino, pero por 7 caminos huirá de delante de nosotros. Es absolutamente natural que tengamos persecuciones y significa que su reino tiene problemas. El reino de las tinieblas, las puertas del infierno tiemblan cuando la iglesia de Jesucristo se mueve en la autoridad de la palabra. Permanece fiel en la dificultad a Dios, porque segunda de Pedro 2:9 dice, el Señor sabe cómo librar a los piadosos de las tentaciones. Somos más que vencedores. El Señor nos dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda, Dios me tiene aquí lanzando estas saetas encendidas con el fuego del Espíritu Santo para encender corazones, para encender altares, para que los ministros del Señor vuelvan
a las primeras obras, para que la iglesia vuelva a esa vida pentecostal, a esa vida de ayuno, de unidad, de compartir el pan con sencillez de corazón, sin egoísmo, donde la denominacionalidad no forma cubículos egoístas, donde han fracturado a la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, en pedazos. No, han mutilado el cuerpo del Señor. Pero Dios está llamando hoy a una unidad del Espíritu, no a un ecumenismo humano. Estoy hablando de la unidad del Espíritu, porque la historia nos demanda, la condición en la que estamos viviendo, este mundo, demanda que la iglesia vuelva al primer amor y a las primeras obras. Dios te bendiga. Shalom.